Bendiciones de parte del Señor. Qué bueno es entrar en sus hogares si ustedes nos permiten traer la palabra de Dios y la bendición. Y justamente vamos a tratar en este momento acerca de una palabra que ha revolucionado nuestras vidas, una palabra que hemos tratado, una palabra que hemos predicado, una palabra que está en nuestros corazones. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién vas a agradar? Y justamente desde el momento en que nosotros nacemos hasta la tumba, los seres humanos se nos enseña a agradar a los demás. Y no está mal, porque la buena educación implica dar los buenos días, dar las gracias, ser agradecido. Incluso la palabra dice, en cuanto sea posible, mantén la paz con los demás. Y esto no está mal. Pero llega un momento que en el afán de querer agradar a los hombres, nos olvidamos de un propósito superior. Y es de agradar al Señor por encima de cualquier ser humano. Pablo, en su carta a los Gálatas, le dice de esta manera, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que Pablo, al escribirle a los Gálatas, en el contexto de esta declaración, dicha a los creyentes de Galacia, era debido a un problema. Habían hermanos quizás bien intencionados, es posible que con un conocimiento limitado, pero ellos pensaban que estaban bien. Querían arrastrar a los gentiles de Galacia a que ellos observaran la ley como una manera de acercarse a Dios. Recuérdense que para los judíos la ley estaba como el vínculo que los unía a ellos a Cristo. Y así que ellos le decían, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días de reposo, tienen que guardar las ceremonias de la ley judía, porque si no, ¿cómo pueden ustedes gentiles entrar a ser parte del pueblo de Dios? Pablo, que tenía conocimiento de la gracia, les dice, amado, no busquen el favor de los hombres, no es para hacerlos sentir bien a ellos, es para hacer sentir bien a Dios. Si ustedes tratan de agradar, o si yo trato de agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Jesucristo. Así que Pablo les habla a ellos y les dice, ustedes están viendo lo que ellos les están diciendo. Déjenme decirle algo. Ellos hacen inútil la cruz de Cristo. Si ya Cristo murió, si ya Cristo hizo un pacto con Dios, si ya Cristo agradó a Dios y lo que hizo fue tan agradable que Cristo mismo dijo, consumado es. Con esto quiere decir, el Padre quedó satisfecho totalmente con la sangre derramada en la cruz del Calvario y Cristo pudo confirmar, tetelestai, la deuda ha sido pagada. De aquí en adelante, todos nosotros en Cristo podemos agradar a Dios. Por lo tanto, la ley cumplió su cometido hasta Cristo. En ese momento, los creyentes pueden decir, el fin de la ley es Cristo. En Cristo hallamos nosotros la satisfacción de Dios. Aquel que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo complacencia o contentamiento. Nosotros podemos decir, en Cristo, Dios también puede exclamar por nosotros, este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo contentamiento. Así que todo lo que tenemos, lo tenemos en Cristo. Así que agradar a Dios va a ser parte de estar en Cristo, estar firmemente en Él. Pero también, en otro contexto, Pablo le dice a los hermanos con relación a agradar a los hombres, ya no con relación a los religiosos, sino más bien en el contexto del trabajo que nosotros realizamos. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 7, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo para lo que quieren, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El contexto de este pasaje nos implica o indica que nosotros no debemos ser hipócritas, no debemos estar trabajando
como personas hipócritas que solamente hacemos las cosas bien cuando nos están mirando. Oye, ahí viene el jefe, ten cuidado, ponte a trabajar. Y cuando está acercando el supervisor, el coordinador, quien sea, nos esforzamos por trabajar hasta más de la cuenta. Pero cuando se va, inmediatamente, ay hombre, esta compañía no es mía. Ese no es el testimonio que Dios quiere de ti, hermano, ni de mí tampoco. Dios quiere que en nuestro trabajo nosotros seamos los mejores empleados. No porque la compañía a nosotros podamos decir, pero esta compañía no es mía. No, ese no es el punto. El punto es a quién le pertenecemos nosotros, no a quién le pertenece el lugar de trabajo. Así que trabajamos como para el Señor. Y al hacerlo como para el Señor, haremos lo mejor que tenemos, daremos lo mejor de nosotros y haremos nuestro mayor esfuerzo. ¿Para qué? No para que los hombres se sientan bien. Es más, puede ser que ni me supervisen, puede ser que ni miren lo que yo estoy haciendo, pero el Señor me está mirando en todo momento y así que mi servicio será como para el Señor. Y en su voluntad Él desea que seamos testigos fieles de lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora Pablo entra en el verdadero lugar donde debemos estar nosotros. ¿Cómo nosotros agradar a Dios? Porque el problema no es a quién vamos a agradar. El problema es preguntarnos nosotros, realmente, ¿estoy yo puesto en el Señor para agradar a los hombres o al Señor? A los hombres nunca le podemos agradar, nunca. Porque si tú, creyendo que vas a agradar a los hombres, te compras un vehículo, porque te dicen a ti que cómo es posible que tú andes a pie, cuando lo compres te dicen, y ahora con este carro, ¿cómo va a ser? O sea, si podemos buscarlo, usted se dará cuenta que el hombre es insatisfecho en todo su momento. La carne es así, nunca se puede satisfacer. Y por más que usted trate de agradar a los hombres, nunca lo va a lograr. Por eso, descansemos, amados, y pensemos, yo voy a dedicarme en cuerpo, alma y espíritu a agradar a mi Dios. Porque cuando agrado a Dios, debe decirle algo. Al final, los hombres son agradados. Al final, los hombres van a acercarse a nosotros, porque cuando usted es agradable delante de Dios, al final, hasta sus enemigos son puestos delante de usted. Y usted puede aderezar, como hace el Señor, adereza mesa delante de nuestros enemigos. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 12, encontramos entonces la clave para agradar a Dios. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, y está orando por los hermanos de Colosas, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta es la parte importante, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas importantes: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando Pablo está orando por la comunidad de Colosas, está pidiendo nada más y nada menos que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia o entendimiento espiritual. Y también pide que agrademos al Señor en todo. 3 cosas importantes: llevar fruto en todo lo que hacemos. Eso implica que en todo lo que nosotros hagamos, la presencia del Señor esté manifiesta en todo lo que hagamos. Eso es llevar fruto. No es llevar cosas, es poder manifestar la gloria de Dios. Segundo, conforme a la potencia, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es adquiriendo conocimiento acerca de su voluntad, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esta palabra, conocimiento de su voluntad, es la palabra Sofía. Esta palabra
significa que el conocimiento o la ciencia de los primeros principios. De ahí viene la palabra filosofía. Esta palabra sofía o habla del conocimiento de Dios, es lo que nosotros nos vamos a entender como lo que yo necesito saber acerca del Señor. La otra palabra que aparece ahí es la palabra habilidad o entendimiento, con todo conocimiento y entendimiento. Esta palabra entendimiento es sinesis, que es la habilidad de aplicar los principios a cualquier situación que nos pueda surgir en la vida. En otras palabras, Pablo está pidiendo, por un lado, que nosotros tengamos sofía. En otras palabras, que nosotros podamos entender los principios y la voluntad de Dios en todas las cosas. Al conocerlo, ya nosotros estamos capacitados para poder hacer las cosas. Pero sinesis es lo que nos da a nosotros la capacidad para poder realizar aquello para lo cual ya conocemos. Es como el cirujano que va al aula de clases, o el médico que va al aula de clases, y ahí recibe toda la información teórica de lo que él debe saber acerca de lo que es la medicina. Pero cuando llega al hospital, entonces ahí necesita el entendimiento, la sinesis, para poder aplicar todo lo aprendido en una persona. Decía un profesor de medicina que teníamos nosotros, los libros no tienen sangre. La sangre está en los pacientes. Aquí usted puede aprender todo lo que se hace, pero delante del paciente usted tiene que tener la habilidad para aplicar todo lo aprendido. Así que Pablo le habla y le pide al Señor que nos llene no solo del conocimiento de los principios, sino también de la habilidad para ponerlo por obra. En otras palabras, completo. Que en Cristo que estamos completos, usted debe saber la voluntad de Dios, así como también cómo aplicarla. Y justamente Pablo hace esta oración por sus amados hermanos, pidiendo 4 cosas también que va a ser posible que nosotros apliquemos esos principios. El conocimiento que tenemos y la habilidad va a ser posible con estas 4 cosas que Pablo le pide al Señor, para que nosotros podamos hacer realidad, andar en toda buena obra, agradando a Dios en todas las cosas. Lo primero que Pablo pide es que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¡Wow! Ser fortalecidos, no con algo de poder, no con visos de poder, no con poco poder o algo de poder, sino con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Lo que Pablo está pidiendo es que todo el poder de Dios pueda manifestarse, todo el poder de su gloria, que nosotros podamos manifestarlo en Él. Necesitamos ese poder, porque sin ese poder somos inútiles. Por nosotros mismos nada podemos hacer. Así que necesitamos el poder de Dios. Y Dios sabrá cómo administrar ese poder en cada uno de nosotros a fin de que hagamos su voluntad. Ese poder que Dios nos está pidiendo mana desde la nueva naturaleza en Cristo injertada en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, el cual, al ser un poder sobrenatural, nos capacita para actuar conforme a su voluntad. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, el poder de Dios puede manifestarse. Nosotros le pedimos a Dios: Señor, lléname con todo el poder de tu gloria. El Espíritu Santo entonces tiene la capacidad para administrar ese poder en nosotros y hacernos actuar y hablar de una manera tan sobrenatural que los demás tienen que decir: realmente, ¿qué es lo que tú tienes? Porque las palabras que tú me has dicho han tenido el poder para transformar mi interior. Todo lo que los hombres hacen, lo hacen para transformar a la gente en su exterior, para darle alegría, para traerle una buena noticia o una mala noticia, pero todo es exterior. Ahora, cuando nosotros podemos con nuestras palabras influir
en la vida interior de una persona, de manera tal que la vida que nace dentro surge hacia afuera, y la persona entonces entienden que han recibido una palabra de poder. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros somos fortalecidos con todo el poder de su gloria. Lo segundo que Pablo está pidiéndole al Señor por los creyentes de Colosas, y lógicamente también para nosotros, es paciencia. Es lo segundo que Pablo ruega al Señor. Y esta paciencia, dice, con toda paciencia y longanimidad. Esta paciencia, cuando yo me puse a estudiar realmente qué significa la palabra paciencia, yo me trasladé al hecho de Job, que fue paciente, que soportó con paciencia su enfermedad. Y pensaba que la paciencia se describía como, o esta paciencia que aparece acá, se describía como la paciencia que deben tener los padres con los hijos. Ay, Señor, dame paciencia para yo poder estar aquí sin que me altere y yo no cometa un acto de imprudencia con este niño, o que yo, dame paciencia para esto. No, realmente no es ese tipo de paciencia. La paciencia que aparece acá es la palabra que los griegos definen como hipomone, que Reina Valera traduce por paciencia, pero no quiere decir esa paciencia en el sentido corriente de bajar la cabeza y dejar pasar la marea de los acontecimientos sin ofrecer resistencia. No, esta paciencia hipomone o hipomoné es la habilidad de soportar el agravio y de cambiarlo en gloria. Es una paciencia conquistadora. Es hacer que cualquier cosa que nos pase, nosotros por medio del poder de Dios, obre para bien. Imaginémonos que estamos pasando por una crisis, y esto no es algo que ya podemos imaginar, no es algo que estamos pasando desde el mes de marzo de este año 2020, donde el mundo entero está sometido a una crisis por el COVID-19, por todas las medidas que hay que tomar posterior a la aparición de la enfermedad, por las noticias de personas enfermas o personas que mueren. Todos estamos en medio de una crisis, y esto ya no es solamente en el África, no es solamente en un lugar distante, lo estamos viendo alrededor de todos nosotros. Esto es global. Así que en medio de esta crisis, uno se pregunta, Señor, yo debo tener paciencia. No, lo que el Señor nos está pidiendo es, pide no por paciencia, en el sentido de estar pacientemente tranquilo esperando en casa. No, pide un hipomoné. Es una paciencia que puede cambiar las noticias negras del COVID, de todas las medidas, cambiarla por algo de gozo. Que esa oscuridad se cambie en luz. En otras palabras, cuando tú recibes estas noticias, puedes cambiarla en una buena noticia para tu propia vida, una nueva perspectiva de la vida, una nueva enseñanza, un nuevo conocimiento. Y es posible cambiarlo, sí. Es lo que Pablo pide, Señor, que le pueda dar a los creyentes de Colosas un hipomoné, que esa paciencia pueda cambiar lo malo en bueno. En el Salmo 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Se dan cuenta? Cuando uno atraviesa el valle de lágrimas, ese valle de lágrimas puede ser posible que usted pueda decir, esto es de marzo a diciembre, ha sido todo un valle de lágrimas, valle de conflicto, de problemas, de todo lo que nos está pasando. Pero déjeme dar una buena noticia. La podemos cambiar en fuentes. La podemos cambiar en una fuente, no ya de, wow, las lágrimas que salen de mis ojos, sino en una fuente de vida para ti y para otros que están alrededor de ti. Que tú puedas decirle a la gente, en medio de todo esto, hay una buena noticia para ti. Mira, en medio de todo esto, entiende que el amor de Dios está para ti. En medio de todo esto, entiende que Dios está contigo y Dios te va a convertir. Todo esto lo va a hacer obrar para bien. Y conforme a su propósito, Él va a hacer crecerte. Que podamos hablar de buenas noticias. Porque déjeme decirle algo.
Los científicos han descubierto algo que ya la Biblia lo había dicho, pero los científicos siempre salen descubriendo algo y dando la gran noticia de que lo descubrieron ellos cuando en la palabra de Dios está. Los científicos descubrieron que el cerebro funciona con las buenas noticias. O sea, cuando usted le da una buena noticia, su cerebro reacciona como si estuviera literalmente saltando dentro del cráneo. Esas buenas noticias están hechas para estimular al cerebro. Por eso, una buena enseñanza, un buen profesor que está dando una clase, debe entender que cuando le está dando la clase a los estudiantes, debe ser envuelto en buenas noticias, en un ambiente agradable, porque eso es lo que el cerebro es el medio mediante el cual el cerebro puede aprender mucho mejor en medio de las buenas noticias. Y eso ya lo dijo el Señor diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando Pablo habla, por todos esté gozoso, la Biblia está llena de palabras que nos ayudan a entender que todo lo que Dios hace es bueno para nosotros. Incluso cuando Cristo comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a predicar buenas noticias. El mundo estaba acostumbrado a las malas noticias. Él viene a traer buenas noticias. Y así, atravesando el valle de lágrimas, amados, podemos decir que lo podemos cambiar en una fuente de vida cuando la lluvia llene los estanques. Lo tercero que Pablo pide para los creyentes es longanimidad. Esta palabra longanimidad en griego es macrotimia. Yo mismo desconocía el concepto de longanimidad. Yo sé que a los hermanos podía decirle, hermano, vamos a orar para que usted tenga paciencia. Vamos a orar para que se manifieste en usted la bondad, la misericordia. Son términos con los cuales no estamos nosotros familiarizados. Pero yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Pero yo pensaba longanimidad. Yo realmente no entendía bien esta palabra. Longanimidad me daba la idea de algo largo, algo que... Y realmente no entendía el concepto. Hasta que buscándolo en el diccionario griego, vi que la palabra griega para longanimidad es macrotimia, que lo que quiere decir es paciencia con las personas. O sea que la palabra hipomone y macrotimia siempre están unidas. La hipomone es poder cambiar las crisis externas en cosas buenas. Pero la macrotimia, que es la longanimidad, lo que quiere decir es paciencia, ya no con lo que me pasa afuera, sino con las personas. Es la cualidad de la mente y del corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, a las personas maliciosas, altaneras y crueles, sin dejarse amargar y sin tampoco caer en una depresión, ni que tampoco la torpeza del otro le haga a uno desesperarse, ni su necedad lo irrite, ni su desamor altere su amor. Es el espíritu que no pierde la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar lo mejor de ellas. Óigame, necesitamos longanimidad. Ahora que entendemos la palabra, ahora podemos orar y decir, Señor, dame longanimidad, porque es la única manera para yo poder soportar a fulano, a fulano, a fulano. ¿A cuántas personas nosotros conocemos que realmente tienen la capacidad y el poder que le hemos dado nosotros? Porque nadie puede ofenderme, no ofende el que quiere, sino el que puede. La pregunta es, ¿le hemos dado el poder a otra persona para que haga eso? Si le hemos dado el poder, entonces es el momento para pedirle al Señor, Señor, dame longanimidad. Yo le quiero quitar el poder a esa persona para irritarme, para molestarme, para hacerme sentir que yo quisiera, y perdonen la palabra, pero quisiera como, Señor, ¿habrá alguna manera en que tú te lo lleves? Si no, yo te lo mando sin problema. En otras palabras, uno como que se le amarga la vida, y esto no es lo que el Señor quiere. Así que pedimos al Señor, Señor, dame longanimidad para yo poder soportar a las personas que son en cierta forma insoportables y poder manifestar mi amor hacia Él
Yo me imagino al Señor que está lleno de toda longanimidad, camino a Damasco viendo este Saulo de Tarso. Uno pudiera pensar, un hombrecito así como ese, óigame, lo mato camino a Damasco con un rayo y se acabó, como le pidió Juan al Señor con relación a la gente de Samaria. Señor, manda a buscar rayos del cielo y que los manden a todos ellos. O sea, ese espíritu de Elías de mandar a buscar rayos para matar a la gente, óigame, el Señor le dijo a Juan, ¿y usted no sabe de qué espíritu también son ustedes que manda a buscar eso? Y sin embargo, por medio de la longanimidad y del amor, Cristo soportó a esta mujer que fue a esa fuente a buscar agua. Y cuando le habló y le habló del amor y le habló de él como Mesías, y fue la primera persona que le dijo o le aclaró que él era el Mesías, toda Samaria llegó a él. La longanimidad nos hace ganar a las personas. Cuando no tenemos longanimidad, lo que hacemos es perder la paz nosotros y las personas alejarla más de nosotros. ¿Queremos aclararla? ¿Queremos atraerla realmente hacia nosotros? Pues lo que tenemos que hacer es pedirle, Señor, dame longanimidad. Y por último, Pablo le pide al Señor, aparte de todo esto, le pide gozo. Que podamos tener gozo. Un gozo que se mantiene en cualquier circunstancia. La vida cristiana realmente no es una lucha constante. No es estar luchando contra el enemigo en cada momento. De que si yo tropiezo, de que si yo hago esto, que si hago lo otro, que si el diablo me hizo esto. Es poder entender que la vida cristiana es más que esto. La vida cristiana es una aventura. Es un gozo constante, es un gozo permanente, es un gozo garantizado por el Señor. Así que Pablo dice, Señor, que ellos puedan entender que dentro de ellos tienen el gozo, dentro de su vida, dentro de su naturaleza. Yo he puesto mi propia naturaleza, Señor, que puedan entender que la vida abundante que está en nosotros, esa nueva naturaleza, es una naturaleza que va a manifestar el gozo. Lo único que tenemos que hacer es pedirle, Señor, ayúdame a manifestar ese gozo. Gozarse en cualquier circunstancia, no importa si es lúgubre, si es amarga, si es una mala noticia, la podemos cambiar en un gozo. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Es más, por si acaso no lo entendieron, otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca. Claro, cuando la gente dice, pero yo regocijarse cuando todo está bien. Miren, eso lo pueden hacer hasta los inconversos que no tienen la naturaleza de Cristo. Y eso no dura mucho. Aún la gente que usted lo ve con esa risa que le va de oreja a oreja con un cheque que le han dado o un premio que le han entregado, eso cualquiera lo puede tener. La pregunta es, ¿cuánto dura? Yo recuerdo de alguien que se sacó un gran premio, bastante grande, $1,000,000 se sacó en una lotería. Y ese hombre comenzó a dar saltos, comenzó a dar brincos y a regocijarse de lo feliz que estaba. Eso nada más le duró una semana. Ya la semana ya dice, pero me tienen harto llamándome los familiares que cuánto le voy a dar de lo que yo me saqué. Todas las empresas me están llamando, ofreciéndome desde un carro hasta una vivienda. Entonces ya empezaba a amargarse y lo que fue para él una buena noticia, ahora se convirtió en algo que era peor, porque todo fue externo. Pero el gozo de que Pablo habla es un gozo que sale de dentro hacia afuera. Y es un gozo que unido al dolor nunca va a sobrepasar el dolor. Dice la Biblia que Cristo con el gozo puesto delante sufrió la cruz. ¿Cómo es posible que usted con gozo sufra? Bueno, porque esa capacidad solamente la puede mostrar y la puede manifestar la nueva naturaleza del Señor en nosotros. Así que Dios nos va a permitir estar gozosos en cualquier situación en que la que nosotros estemos pasando. Amados, este es un tiempo terrible, es un tiempo de crisis, pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivir o estar por encima de todo esto? Por encima de las olas, por encima de las crisis, por encima de los problemas.
solamente en la nueva naturaleza en Cristo. Y cuando nosotros estemos ahí, mire, le puedo decir algo. La vida de Dios se va a manifestar en nosotros a través de esa nueva naturaleza. Y si queremos vivir agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra, entonces debemos orar junto con Pablo esta oración. A veces pedimos tantas cosas que yo me imagino a Dios diciendo, pero ¿para qué me pides eso si ya yo te lo di? Pero estas cosas las necesitamos. Y por eso el Espíritu Santo le puso al apóstol orar por esto. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes que están ahí en sus hogares saben que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ya tenemos la petición a nuestros corazones. Así que algo tan importante como esto, pudiéramos orar juntos, ustedes y yo en este momento. Permítanme, junto con ustedes, orar. Si ustedes quisieran, por favor, allí donde está en tu hogar, donde estás mirando esta grabación, ¿puedes orar conmigo? Creo que sí. Vamos a orar porque es conforme a la voluntad de Dios. Y pidámosle al Señor, Padre eterno, fortaléceme, Señor, con el poder de tu fuerza. Dame la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia para poder cambiar cada cosa en algo bueno. Dame la longanimidad que yo necesito con las personas que me hacen daño o me afectan en mi quehacer diario. Y por último, Señor, que el gozo que ninguna circunstancia ni persona me pueda quitar pueda ser manifestada en mí. Que tu gracia, tu amor, tu poder y tu misericordia me cubran todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amado, si hiciste esta oración, yo te felicito y puedo decirte delante del Señor, si de corazón realmente tú le pediste al Señor estas cosas, espera cosas maravillosas. Espera cosas que te van a cambiar todo tu quehacer y vas a empezar a oír los testimonios de otros que habrán de decir, wow, algo ha cambiado en ti. Y si tú aún que me estás escuchando no has recibido al Señor, y con esto me quiero dirigir a aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, todas estas cosas de las que hemos estado hablando están a tu disposición. El Señor la trajo aquí a la tierra, murió en la cruz del Calvario, pagó por ellas para que tú puedas disfrutarlas. Solamente tienes que hacer esta oración y el mundo cristiano, el mundo de la vida, el mundo de la vida espiritual superior está a tu disposición en esta hora. Solamente tienes que hacer esta oración delante de Dios y decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y que murió por todos mis pecados y que su sangre me limpia de todos ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y el poder de Dios sean contigo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y ahora quisiera hacerle un anuncio, amados, y es que este próximo jueves 24 y el jueves 31, vamos a tener un culto especial vía las redes electrónicas. Y por favor entienda, el culto especial va a ser el 24 y el 31. Vamos a tenerlo virtual, vamos a tener un culto especial. Así que prepárate para el día 24 y el 31 para recibir una poderosa palabra y un culto especial que tenemos para tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.